La verdad es que el tema que vamos a desarrollar o que vamos a intentar desarrollar es un tema muy importante, porque es una pregunta que todos nos hacemos a lo largo de nuestra vida. ¿Dónde vamos cuando morimos? Y las religiones, pues unas de una manera, otras de otra, las filosofías, nos han ido orientando según sus criterios, según sus conocimientos, de aquellos que hablan del cielo, del infierno, aquello que ya fue apartado de la religión católica hace ya mucho tiempo, porque son estados de conciencia, y que verdaderamente a quien tenemos que agradecerle el que sepamos, que tengamos la intuición de a dónde vamos, es a la doctrina espírita. Allan Kardec, el codificador de la doctrina, nos habla y nos dice que cuando desencarnamos vamos a la erraticidad. La erraticidad es muy amplia. La erraticidad quiere decir que es el periodo que existe entre la desencarnación, cuando morimos, entrecomillado, y cuando volvemos otra vez a reencarnar. La vida para el espíritu es compleja porque se centra y se basa fundamentalmente en cómo ha sido su vida, cómo ha desarrollado sus experiencias, cómo se ha comportado con los demás, y esto va a ser, pues digamos, el termómetro para que ellos vayan dirigidos a un plano determinado, a un estado determinado. Y en ese estado pues dependerá naturalmente de cada uno de nosotros, de nuestro estado evolutivo, pero sobre todo de nuestra moral, de cómo nos encontremos moralmente y cómo hayamos ido avanzando en este proceso que todos tenemos. Dejamos abierto ya las preguntas. Sabéis que podéis preguntar a Mariluz, a Víctor o a mí mismo, y cualquier cosa que queráis plantearlo, pues vamos a intentar a ver si lo aclaramos. Lo que sí queremos comentar es que estamos para recibir preguntas, no para recibir conferencias ni nada por el estilo. Monopolizar está mal. Así que vamos a dejar que hay muchas personas que quieran hacer preguntas, que vayamos plurificando todo esto de manera que todos podamos preguntar al tiempo, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, cuando queráis. Miguel, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá le tienen miedo a la muerte? Pero en serio, Pues que levante la mano, el que sea. Que levante la mano. Que levante la mano el que tenga miedo a la muerte. ¿Quién tiene miedo a la muerte? Sí, Levante nadie, la todos mano somos los que están valientes. acá. Bueno. Sí, ¿cómo no? Uy, qué poquitos. Bueno, esto es bueno. Un inciso, no le tengo miedo a la muerte. Ahora, cómo morir es otra cosa. Estoy de acuerdo contigo y es lo que iba a aclarar ahora precisamente. No se trata el tránsito de la muerte, sino se trata cómo vamos a morir, es decir, el sufrimiento, el dolor que podamos padecer. Yo creo que en esto pues todos nos unimos. Lo que los espíritus nos dicen es que el tránsito de la vida física, la vida espiritual, apenas es perceptible, es decir, apenas se nota. Entramos en un estado de turbación y despertamos, puntos suspensivos, al otro lado de la vida. Más preguntas, venga. Bueno. Lo saben todo. Qué bien, qué maravilla. Qué suerte tienen. Qué maravilla que todos lo sepáis. A ver, no tenéis ninguna duda, ninguno, de nada. A ver, dime. Ay, perdona, está atrás. Marga. ¿Me puedes explicar un poquito del bajo astral, por favor? Uy, el bajo astral. Te ha sido lo más feo, caray. Con todas las colonias espirituales tan bonitas que hay, que nos preguntes eso. Claro, porque es que el bajo astral pues es donde realmente los espíritus que nos han comportado muy bien ahí es donde están. Es una zona umbralina muy fea, muy gris, muy triste. Lógicamente son espíritus que han hecho mucho daño en la vida, porque con una vida normal no hay que ir ahí. Tampoco hay que ser santos para tener una vida normal, ¿no? O sea, siempre todos tenemos faltas y tenemos defectos, pero es que cuando se va a esas zonas es que han sido ya seres con mucho daño, mucha malicia, ¿no? Y entonces se pueden tirar allí mucho tiempo, depende de lo que consideren los hermanos del plano superior, que tienen que estar ahí para que ellos piensen y pidan ayuda, porque es que además están tan obnubilados que no piden ni ayuda, nada más están sufriendo las consecuencias. Entonces
también hay espíritus que han estado en esta vida con ellos, que sin embargo tienen más luz y están orando por ellos para que les ayuden, y cuando llega el momento pues salen de allí. Pero claro, ya te digo que puede ser mucho tiempo el que se sufre allí, porque son seres que han hecho mucho daño en la vida y llevan muchas cargas detrás, y todo lo que se hace se paga. Es la ley de causa y efecto. Todo lo que hagamos mal lo tenemos que rescatar, así de claro. Así que... Dani. Mira, tú decías recién algo sobre la definición del cielo y el infierno, que siempre fue tradicionalmente la que fue a través de las religiones, y tú hablabas de que ellos mismos habían admitido que era un estado de conciencia. Yo absolutamente comparto ese concepto, pero me imagino que puede ser no demasiado claro para mucha gente, y tú seguramente puedes elaborarlo de una manera que sea más en detalle. El estado de conciencia viene dado por cómo nos sentimos en ese instante. A lo largo de nuestra vida, todos nosotros, todos los que estamos aquí, hemos pasado por momentos verdaderamente felices y otros momentos verdaderamente tremendos, terribles, ¿no? Lo cual define el espacio espiritual de felicidad y el espacio de terror, de dolor y de sufrimiento, sin tener que ir a ningún sitio. Aquí mismo ya padecemos y ya pasamos por esos estados cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, porque recordemos que vivimos en un mundo de expiaciones y de pruebas, en un mundo en el cual pues prácticamente todos nosotros tenemos muchas deudas del pasado, tenemos un estado de evolución muy primitivo, y estamos precisamente para aprender, para evolucionar, y se entiende que si estamos para evolucionar es porque tenemos mucho que aprender y mucho que reparar todavía. ¿Más preguntas? Para Víctor. Cuando una persona está viva, ¿tiene algún tipo de relación en su conciencia con la muerte? O sea, estando vivo, estando en este plano, en la tierra, estando vivo y tal, ¿uno conecta de algún modo con el otro lado, con la muerte? Pues te decía, yo creo que la línea entre la vida y la muerte es mucho más fina de lo que pensamos. Para nosotros nos sirve decir, bueno, pues una persona fallece o fallece su cuerpo y el espíritu permanece. Pero la experiencia, por ejemplo, que tenemos, sabéis que los martes hacemos mediunidad, hacemos mesa mediúnica, donde, bueno, pues espíritus que se incorporan, podemos dialogar con ellos. Entonces, la experiencia que tenemos con ellos es que muchos, por ejemplo, no se enteran de que han muerto. Y de hecho es la gran dificultad para un médium, para un adoctrinador, el convencerles de que han muerto, pero no han muerto. Es decir, ha muerto su cuerpo físico, pero su espíritu permanece. Explicarles eso es complicadísimo. Es casi más difícil que animarles a avanzar, animarles a evolucionar. ¿Por qué? Porque el tránsito ha sido tan sutil que se siguen viendo vivos. De hecho, pues comentan anécdotas de que han cogido el metro, han paseado por la calle, van a su casa pero no les reconocen. Bueno, cosas así un poco curiosas, ¿no? Entonces, en relación con tu pregunta, yo creo que a lo largo de toda nuestra vida tenemos esa conciencia. Por un lado, también nos sirve para valorar el tiempo. Si el tiempo que estamos en el planeta es limitado, entonces es valioso. Nos lleva a una pregunta, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? Donde ahí se desarrollaría un gran concepto filosófico, ¿no? Pero yo creo que sí, que esa conciencia la tenemos toda la vida. Es decir, que el más allá tiene como más relación con nosotros que nosotros con ellos, ¿no? Yo creo que es lo mismo. Es todo tan dentro de una unidad. A lo mejor a nosotros nos sirve para estudiarlo o para categorizarlo o bueno, para hablar de ello, porque muchas veces los conceptos, sabes, que se nos quedan cortos cuando hablamos de cosas como el infinito y demás. Nos puede servir para entendernos, pero luego es mucho más amplio. De todas formas, con relación a la pregunta que estabas haciendo, yo quería también decirte que es que tú hablabas de la relación con la muerte cuando estamos aquí. Todas las noches, casi todas las noches, todas no, porque no se puede hablar, pero generalmente nuestro espíritu nos deja a nuestro cuerpo que duerma tranquilamente en su cama. Y ese espíritu va al otro plano, va según el nivel que tenga. Entonces ya estás relacionándote con el otro lado. Lo que pasa es que cuando venimos la mayoría no nos acordamos de lo que hemos hecho, pero hay veces que incluso por la mañana tienes una intuición de decir, oye, y yo
es que era tan real, es que de verdad he estado yo, por ejemplo, hablando con mi abuela, por decirte un ejemplo. Entonces tienes esa intuición de haber estado en otro lado, pero generalmente no nos preocupamos en desarrollarlo, igual que no nos preocupamos en pensar realmente que nos tenemos todos que ir y prepararnos para ese momento. He entendido que... Te he entendido que en algunos momentos algunos se quedan al fallecer, se quedan como ahí, que no saben qué es lo que ha ocurrido. ¿No vienen siempre nuestros familiares a recogernos? Sí. Pues no siempre, no siempre. De entrada, nuestros familiares de esta vida no necesariamente son nuestros familiares de vidas pasadas, con los que a lo mejor tenemos una afinidad muy superior. Por otro lado, familiares que hayan evolucionado antes que nosotros, a lo mejor están en otro estado, al igual han encarnado ya, han reencarnado ya. Por regla general, nos vienen a buscar o nos encontramos con personas que tenemos una gran afinidad, no necesariamente familiares. Entonces, ¿por qué se quedan sin saber dónde están? Si vienen a por ti. Porque no es inmediato, no es inmediato. Normalmente uno... Falta de conocimiento. Bueno, uno cuando fallece su cuerpo, pasa en el mismo estado en el que estaba en vida. Y si en vida, por ejemplo, tenía una concepción materialista no en el sentido de apego por el dinero, sino materialista de pensar que solo somos materia, que no tenemos parte espiritual, pues pasan con esa sensación. No ven su parte espiritual, aunque son solamente espíritu. Entonces, claro, si no creen, gente que no cree en el más allá, gente que no cree que hay cosas después de la muerte, pasa y se sigue viendo como era. No se puede creer que está en otro plano. Entonces, muchas veces nuestro trabajo aquí es explicarles todo eso. No es fácil, pero porque claro, es un shock. Es que además piensa que cuando hacemos ese tránsito, cuesta despertar al otro lado, máxime si no te has preocupado cuando estás aquí en saber cómo se hace, qué es lo que ocurre. Y como decía Miguel, estás como un poco aturdido y te despiertas, pero te despiertas y te ves tal cual, porque tu espíritu sigue siendo el mismo físicamente, que es el que tienes aquí. Entonces, claro, ellos no pueden comprender si no se han preparado para ello. Como te dicen, no, pues si es que yo me estoy viendo como soy, ¿cómo va a decir usted que estoy en otro plano? Porque claro, la concepción que tenemos aquí del otro lado, lo que no entendemos es que es un fantasma, es que no tiene forma física. No. Cada uno se va, como dice Víctor, con la misma forma y con el mismo conocimiento, con los mismos defectos y con las mismas virtudes que se tiene aquí. Y se ven al otro lado tal cual. Entonces no entienden que hayan dado ese paso. No lo comprenden. ¿Cuál es la mejor forma que vosotros veis para prepararse para pues la desencarnación o la muerte, como la queráis llamar? Sabemos que desde que nacemos estamos caminando hacia la muerte, pero los materialistas nos dicen que empezamos en la cuna y terminamos en la sepultura. No es así. A lo largo de la vida tenemos una serie de intuiciones, de orientaciones, que nos dicen que tenemos que ir preparándonos para el fin que nos espera, el fin físico. ¿Y qué es lo que hemos de hacer para ello? Lo haremos siempre y cuando nuestra conciencia, es decir, comprendamos que no estamos aquí simplemente pues para comer, para dormir, para trabajar, para ir al cine, para llamar por teléfono con el móvil, etcétera, etcétera. Estamos aquí para aprender, para evolucionar, para relacionarnos con los demás de una manera amorosa, para ser más tolerantes, más comprensibles, para ayudar a todo aquel que se acerca a nosotros y sobre todo apartar de nuestro lado todas aquellas cuestiones materialistas que nos imantan precisamente a la tierra. Muchos de los espíritus con los que hablamos a lo largo de las reuniones están todavía muy imantados
al aspecto físico, al aspecto material. No solamente, como muy bien decía Víctor, al tema económico, al tema del dinero, sino al tema de los sentimientos. Las esposas pues echan en falta a los esposos, los hijos a las madres, los maridos a las mujeres, y así, recíprocamente, nos damos cuenta de que estamos reteniendo a todos aquellos que parten para el mundo espiritual. ¿Qué es lo que ha de ocurrir cuando nosotros tenemos ya conciencia de que estamos partiendo hacia el más allá, que verdaderamente es nuestra patria? Nosotros ahora somos espíritus encarnados. Llegará un momento en que ya no tengamos que estar aquí encarnados. Habremos superado todas las pruebas, habremos superado todos los inconvenientes que hemos tenido cuando hemos encarnado, y pasaremos a otros planos superiores en el cual la materia no tendrá la importancia que tiene en esta vida. Porque aquí en esta vida hay dos tipos de seres. Aquellos que son seres fisiológicos, que piensan desde la cintura hacia arriba, de la cintura hacia abajo, y luego los seres psicológicos, que son los de la cintura hacia arriba, los que piensan con el sentimiento, los que el espíritu domina precisamente su comportamiento en la vida. ¿Cuáles son los comportamientos? Pues aquellos que se dedican expresamente a vivir para sí, aprovechando todas las circunstancias de la vida, todo aquello que les rodea materialmente, que no está nada mal, pero con un ahínco y con una ambición, que se olvidan totalmente de que deben de pensar desde otro punto de vista, desde el punto de vista del espíritu. Y cuando hablamos del punto de vista del espíritu, hablamos de lo que he narrado hace un instante, de pensar que hemos de ayudar a los demás, de que hemos de progresar, de que hemos de ir quitándonos para el futuro, para que no nos quedemos imantados cuando nos vayamos para el otro lado de aquellas cosas verdaderamente que nos agarran ahora, e ir despojándonos de nuestras cosas materiales y no valorando todo aquello que está a nuestro lado. Verdaderamente no estamos diciendo que dejemos de tener comodidades en nuestras vidas. Simplemente lo que sí estamos comentando es que las comodidades son suficientes, no la ambición de poseer, que la ambición de poseer no nos conduce a ningún sitio. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? Pasa ahí, por detrás. Me gustaría saber si los mayores tienen contacto directamente con espíritus, porque yo he visto ya mayores que hablan que ya han hablado con espíritus. Yo no sé si será algo, algún problema psicológico, o si de verdad hablan la verdad. Te van a contestar ahora. Danos el nombre. Perdona, ¿te refieres mayores cuando están enfermos al final o cuando están normalmente bien? Pues están bien, pero que son mayores, Ya les van muy preparando. mayores. Ya. Mira, lo primero, que el tener contacto con el otro lado no es cuestión de edades, es cuestión de tu evolución psíquica. La mediunidad se puede tener desde que eres un niño, no es cuestión de edad. Porque empiezan a tener problemas, enfermedades relacionadas a la pérdida de la memoria o... Esas son cosas diferentes. La mediunidad no tiene nada que ver con esa pérdida de memoria. La pérdida de memoria es una cosa natural en cuanto se llega a ciertas edades, porque es un desgaste del cerebro, un desgaste de las neuronas psíquicas. Pero eso no tiene nada que ver con la mediunidad. La mediunidad, que es el contacto con el otro lado, con los seres que están en el otro lado, te digo que puede ser en cualquier edad, porque se pueden tener medios muy jovencitos o medios muy mayores. Hay otra cosa, que es cuando ya se van siendo muy mayor, cuando vas teniendo ciertos achaques, vamos a decir, o enfermedades, ¿no? Que muchas veces lo que te van haciendo los seres que están en el otro lado, que te quieren, es prepararte, con lo cual vas por la noche, por ejemplo, también soñando más, te van diciendo cosas acerca de que te vayas acostumbrando.
Durante el día es una mediunidad normal y corriente, que en ese momento pues ellos, como tienen a lo mejor menos, vamos a decir, estrés que podéis tener los jóvenes, que estáis trabajando mucho, la gente mayor que vive ya una vida más tranquila, más serena, tiene más tiempo de estar sola, de recapacitar, de escucharlos, porque están aquí con nosotros, pero la mayoría estamos a lo nuestro y no prestamos atención. Entonces, por eso te digo que son cosas diferentes la mediunidad del tiempo que tú dices. Yo quiero hacer una apreciación, es que el día 22 de septiembre pues tenemos una conferencia a cargo de Manuel Berrocal que se titula Aquellos que vienen a buscarnos, basado fundamentalmente y científicamente en experiencias. Os invitamos, y sobre todo a ti, para que tienes este interés, para que vengas a la conferencia. El día 22 de septiembre, Manuel Berrocal, sí, naturalmente, aquellos que vienen a buscarlos. Estáis hablando todo el tiempo de la erraticidad y del bajo astral. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más lugares en el otro lado que esos dos sitios? Lo que han preguntado. Claro. Nosotros nos referimos a contestar. Pues yo quiero que me lo ampliéis, bueno. porque lo que no quiero es que todas estas personas que hay aquí, que algunas lo desconocen, se vayan a su casa agobiados pensando que van a estar entre espíritus negativos y con sufrimiento. Así que hablarme de otros lugares más hermosos. Bueno. ¿Puedo hablar de un lugar? ¿Has estado en él? No. Bueno, Pero es que me pasó una existe. cosa muy rara. Luego lo cuentas. Existen las ciudades y las colonias espirituales que circundan al planeta Tierra y que están situadas en la cuarta dimensión, indicando además los lugares donde ellos se encuentran. Os invitamos a que entréis en este tipo de comunicaciones, donde lo vais a encontrar desde, por ejemplo, el que estás hablando tú, nuestro hogar, la ciudad Alfa, Nueva Esperanza, el Padre Chico, por ejemplo también Alderramán, todas estas serie de ciudades que están esperando que nosotros vayamos allí siempre y cuando que lo merezcamos, porque no es una cosa fácil ir a las ciudades espirituales. Para ir a las ciudades espirituales, sobre todo las ciudades felices de espirituales, tenemos que tener pues verdaderamente un meritaje para ello, para que podamos ir a estos lugares que nos están esperando. Son ciudades donde todos pues coinciden en que es prácticamente como la tierra, pero lógicamente mucho más espiritualizado, mucho más dulcificado, donde todos trabajan, donde todos tienen actividades, donde todos realizan tareas que les sirven también para adquirir una serie de bonos, que es general en todas las colonias espirituales, que sirven pues para ir también a otros planos evolutivos, a otras ciudades más altas que ellos, y sobre todo también el poder venir a la tierra a visitar a sus seres queridos. Todo esto viene dado precisamente en las ciudades espirituales, que son muchísimas. Nos hablaban los espíritus de que hay aproximadamente pues como 10.000 ciudades espirituales que están circundando el planeta Tierra. Imaginaos, hay más desconocidas que conocidas. Dime eso. Mire, lo que tú acabas de decir nos da mucha ilusión. Sí. Entonces yo creo que cada uno de aquí nos preguntamos, ¿qué parámetros tenemos que tener para acceder? Pues, o sea, estamos en ello, estamos muy lejos, nos estamos acercando, estamos haciendo algo para que tenemos esperanza. Ilumínanos, por favor. Pues yo creo que en este aspecto lo tenemos que analizar cada uno de nosotros mismos, porque para tener un parámetro. Sí, es que nosotros mismos inclusive nos podemos catalogar de esta serie de cosas, ¿no? Muchas de las veces hablamos y decimos, uy, a mí me quedan de reencarnaciones un montón. Y es verdad, porque fijándonos en aquello donde fallamos, en aquello donde todavía tenemos pues mucha incertidumbre, donde no nos hemos volcado pues en ayudar a los demás, cuando seguimos siendo egoístas, interesados, cuando damos la espalda a aquel que nos pida alguna cosa, cuando no nos comportamos bien con los demás, todo esto hace que nosotros tengamos que venir más veces aquí, a este planeta, o a otros parecidos a este, donde tengamos que seguir trabajando para superar esta serie de cosas.
cuando lo hayamos superado, cuando hayamos adormecido, porque no van a desaparecer nuestras imperfecciones, porque recordemos que cada uno de nosotros venimos de la animalidad. Esto recordarlo, las imperfecciones, las adicciones, todas aquellas cuestiones las adormecemos. Aquellas personas que son, por ejemplo, drogadictos y que dejan de serlo, pues todavía siguen siendo drogadictos, aunque no lo estén desarrollando. Aquellos que son alcohólicos siguen siendo alcohólicos, aunque tienen dominada esa situación. Es decir, todo aquello está todavía en nosotros mismos y que pasará muchísimo tiempo, tendremos que pasar a planos muy superiores todavía para que aquello ya, una vez adormecido, desaparezca tenuamente. Por lo tanto, hemos de analizarnos dónde nos encontramos y pensar que un día, pues dentro de un tiempo, que posiblemente será muy lejano, muy lejano, pues podremos ir a una de estas ciudades espirituales, a una de estas colonias, que hay multitud de ellas, multitud. Nos dicen los espíritus que desconocemos muchísimo más que las que conocemos, y se conocen muchísimas colonias espirituales. A ver, di. Bueno, con relación a estas supuestas ciudades espirituales, mi padre una vez me comentó, porque mi padre está muy mayor. Yo no sé, me gustaría que me explicarais vosotros si mi padre, si lo que me ha dicho tiene sentido o está flipando. Me comentó que han venido unos espíritus a visitarle y que le ha dicho que en este sitio donde están ellos se llama Planeta Oscuro. Y mi padre me comentó más o menos cómo sería este planeta oscuro, porque se lo han comentado ellos. Y mi padre empezó a comentar con todos sus amigos. Y luego comentó que estos espíritus ya no volverían a visitarle porque él estaba hablando de ellos para todos y que no era para hablar a nadie. Y yo hace muchos años tengo la sensación de cómo describió mi padre, cómo sería este planeta, que es un lugar donde no hay sol y no es totalmente oscuro, pero no hay sol. Y ahí los sentimientos que tenemos son diferentes de los que sentimos aquí. Por ejemplo, envidia, odio, estas cosas son de maneras diferentes. Vale. Hombre, de entrada, lo que dice un padre siempre tiene sentido, aunque esté flipando. Quiero decir que bueno, te lo ha contado, pues hay que escucharle, tal vez le hayan hablado en clave simbólica, con lo cual lo tiene que interpretar, y bueno, hay que escuchar y ver cuál es su sensación, ¿no? Con todo respeto, porque es tu padre, ¿no? Luego, es muy extraordinario que venga un espíritu a decirnos a dónde vamos a ir. Vamos, de entrada no lo necesitamos. Es decir, yo creo que cada uno de nosotros, si nos sentamos con nosotros mismos en meditación, siendo sinceros, sabríamos a dónde vamos a ir. Porque si estamos tranquilos, de una forma continua, si nuestra mente está calmada, si tenemos una inclinación a ser bondadosos, a ayudar a los demás, nuestra situación no va a cambiar. Es decir, vamos a seguir en esa sensación de paz, probablemente. Si por otro lado pues tenemos problemas, inquietudes, miedo, cuidado con el miedo, sensaciones negativas, eso nos lo vamos a llevar y eso habrá que purificar en un momento dado, probablemente con ayuda de otros que bueno, pues nos enseñen o nos orienten, lo que sea. Entonces es un buen momento en el que estamos ahora, en este tiempo, pues bueno, para examinarnos, para ver cómo podemos crecer, cómo podemos evolucionar, cómo podemos trabajar nuestra mente para tener pensamientos positivos, porque todo eso nos lo vamos a llevar. No sé si queréis ampliar alguna cosa. ¿No? Sí. Yo creo que de todas formas, no sé, yo me da
la idea de que lo que le estaban ayudando es a tu padre a que viera parte del otro lado, para que a lo mejor se haga un autoanálisis y comprenda que el planeta ese oscuro no es el mejor del mundo. Señora, venga. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar... Más fuerte, un poquito más fuerte. Vale. Yo quería preguntar que se suele decir que siempre se nos van los mejores. En una familia en este caso hablo de hijos, de a lo mejor una familia de 4, 5, 7 hijos, pues siempre hay alguno que tiene unas características especiales y es el que suele fallecer, o a lo mejor ha fallecido otro, pero no con esas características. Y al final el que es especial, ¿no? Como el más bueno, el más bondadoso, el que atiende a todas las personas, pues suele partir. Porque yo he estado en un grupo y da la casualidad de que todas las que estábamos decíamos que se nos ha ido el mejor. De 2 que teníamos, de 3 que teníamos, el mejor. Entonces no sé si es que ellas ya vienen con ese tiempo, ese tipo de personas, o como hacen tantas, ¿cómo se dice? Pues como hacen tanto bien, ¿no? Entre comillas. Pues es como que han ganado, no sé, yo no sé explicarlo, pero se lo pregunto, porque no solamente dice a lo mejor la madre, sino todas las personas que rodean a esa persona. Dicen que ven que son seres como especiales, como con mucha luz. Bueno, yo a mí me lo han dicho de mi hija y gente que yo no esperaba que me dijera esas cosas, hasta el cura que dio el responso, y tenía 32 años y bueno, y era bastante especial. Entonces, como es muy común esta pregunta que nos hacemos, pues la pregunta es esa: si siempre suelen partir los mejores más jóvenes. Gracias. Bueno, usted en la pregunta que nos hace ha volcado pues una expresión que verdaderamente comprendemos. Se marchan de todo tipo de personas. Lo que ocurre es que aquellos que han tenido un comportamiento correcto, un comportamiento moralmente beneficioso, que han creado alrededor de ellos un aura de bondad, de amabilidad, son los que más se notan que se marchan. A lo largo del tiempo, cada uno de nosotros pasamos por épocas muy difíciles, sobre todo cuando ya se cumplen muchos años, en las cuales no querríamos ninguno de nosotros pasar por ellas, porque son verdaderamente violentas, trágicas, agresivas, aquellas que nos sitúan en el infierno, como hablamos siempre, ¿no? Y aquellos espíritus que tienen este tipo de conocimiento, que tienen este tipo de comportamiento con los demás, pues les evitan precisamente que tengan que pasar tanto tiempo aquí atravesando situaciones tan complejas como pasamos los demás. No es que sea un premio, porque entiendo que no ha de ser un premio, pero sí es la misericordia de Dios que nos evita que pasemos por situaciones difíciles. Ellos marcharon y se han evitado seguir pasando por situaciones complejas. ¿Me entiende usted lo que le estoy diciendo? Lo que sí tenemos que decir es que este tipo de personas han venido a cumplir un mandato determinado, han llegado a una familia donde han sido el centro de atención de todos ellos. Todos les consultan, todos cuando van a tomar decisiones sobre alguna cosa le preguntan a ellos. Y ellos en esa familia espiritual o esa familia consanguínea donde han encarnado, tenían ya previamente y adquirido desde el mundo espiritual el compromiso de ayudar a ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque a veces hay espíritus bondadosos que se ofrecen voluntariamente para ayudar, para que este grupo de personas que están viviendo, las familias, los padres, los hijos, los tíos, los cuñados, los suegros, todos ellos que se llevan a matar entre todos, gracias a este espíritu, él coordinará y él, de una manera sencilla, tranquila, organizará a todos para que todos puedan llevarse debidamente. Y hay algo mucho más: la unificación del pensamiento. Todos aquellos que han convivido con él le echarán en falta y pensarán en la persona que se marchó. Y pensando en la persona que se marchó,
van a quedar marcados para que el comportamiento de aquel poco a poco vaya mirándolos en ellos y vayan teniendo un comportamiento como el que se marcó. ¿De acuerdo? Más preguntas. Miguel, por así decirlo, esa persona es un punto de referencia para ese núcleo, ¿no es cierto? Siempre van a estar pensando en lo que decía fulanito. Claro. Cuando quieras. Sí, me gustaría saber si podrían explicar con un poquito más de detalle cómo funciona el sentido de la mediunidad, cómo lo sienten, si es algo que se expresa a nivel mental, que es como si fuera una especie de sentido, como puede ser el olfato, la vista o el oído, o si es algo más que se expresa a través de algún tipo de sensación extrasensorial. Bueno, no sé, me gustaría poder saber cómo realmente lo sienten desde dentro y que lo explicaran. Nos hemos apartado un poco del tema porque estamos hablando de otro tema distinto, pero en fin. Para todas aquellas personas que son sensitivas, el contacto con el mundo espiritual es un contacto supeditado a los espíritus. Es decir, los mediums no se manifiestan cuando ellos quieren, sino que se manifiestan cuando tienen la influencia de un espíritu, que es el que le intuye, el que verdaderamente le está transmitiendo el pensamiento, la idea, el que le envuelve, y en ese instante, cuando le está envolviendo previamente, siente una especie de conexión, porque todas las moléculas del perispíritu, del espíritu que se va a comunicar, entra en contacto con todas las moléculas del medium, de forma que es un ensamblaje, el espíritu con el medium. A partir de ese momento hay una conexión tan profunda, tan grave, que entonces da la utilidad para que el mensaje que les vaya a transmitir, o bien a través del pensamiento o a través de la lectura, de la escritura, se lleve a efecto. Normalmente el espíritu comunicante transmite de cerebro espiritual a cerebro físico la orden, el pensamiento, la idea, la comunicación. Y el cerebro del medium es el que transmite eléctricamente la señal, bien a través de la palabra o bien a través de la escritura. El medium percibe de formas distintas. Puede percibirlo inconscientemente, es decir, él no es consciente de todo el pensamiento, de toda la idea, de toda la actividad que el espíritu le está transmitiendo. Puede ser semi-inconsciente, que perciba cosas, y puede ser consciente también. ¿Cuáles son los inconvenientes o las ventajas? Las ventajas vienen dadas para aquel medium que es totalmente inconsciente. Él no aporta nada de sí mismo. Es el propio espíritu el que le está transmitiendo la comunicación, bien a través de la palabra o bien a través de la escritura. Cuando es de la escritura, ya sabéis que existe la escritura automática. Si fuese un medium de escritura automática, podría estar hablando contigo ahora y el espíritu estaría escribiendo con mi mano el mensaje que nos iba a traer. Entonces, si es inconsciente, es estupendo, aunque tenemos un amigo aquí que es inconsciente y se queja siempre de que no se entera de nada. Pues mejor. Así no tenemos duda. Bueno, cuando es semi-inconsciente, pues verdaderamente tú estás aportando también parte de tu léxico, de tu lenguaje, de todo aquello que es tuyo, porque el espíritu verdaderamente te manda el pensamiento y tú lo tienes que transmitir en palabras. Y cuando eres consciente, pues verdaderamente tienes que tener mucho cuidado para que tú no influyas en el mensaje que te están transmitiendo, porque tú estás percibiendo y estás contando todo aquello que te están diciendo. ¿Comprendes? Cuando termina la conexión, las moléculas se separan y entonces el medium vuelve a su estado habitual. Sí, una mano por allí, mande usted. Pero hay que darle el S, ¿no? ¿Queréis darle...? No, está muy lejos eso. A ver, una preguntita. Yo tengo muchísima curiosidad
Habla alto, por favor, para que se enteren aquí. Sí, un poquito así con energía, que tú eres joven. Pues eso, que tengo muchísima curiosidad, que si nos pudierais explicar cómo es ese momento desde que te mueres, que cierras los ojos, pues cuánto tiempo pasa desde que tu alma, no sé, sale de tu cuerpo, qué es lo primero, no sé, qué sientes, o cuánto tiempo para cada uno antes de... Hay gente que tarda bastante en despertar, bueno, un poquito si nos puedes... Sí, muy bien, no hay problema. Vamos a ver, cada persona somos un mundo diferente, ¿eh? Porque cada uno tenemos una forma de actuar, una forma de ser. Entonces, mientras que estamos aquí, tenemos una vida diferente. Esa vida diferente influye en el más allá cuando nos vamos. En ese momento del tránsito también, lógicamente. Porque lo hemos dicho antes, si tú no te has preocupado y no has tenido conocimiento de que la vida existe después de ese fallecimiento, pues estás perdido, vamos. Depende de que estés enfermo o depende de que te hayas ido por un accidente de golpe. Por desgracia nos vienen muchos a la mesa que son chavales jóvenes que han tenido un accidente de moto, de coche, y siguen quedándose ahí viendo lo mismo, el accidente. Tienes que enseñarles a que no hay accidente, que eso ya pasó, que hay que salir de ahí, que vente conmigo, vámonos, ya no te duele nada, tal. Entonces tú date cuenta, cada caso es un caso totalmente distinto. En cambio, una persona mayor que está enferma de mucho tiempo, que se está a lo mejor postrada en la cama, ya con una enfermedad terminal, pues claro, ya se va preparando, que es lo que hablábamos con esta otra compañera, ¿no? Ya le van preparando, ya es una cosa más despacio, más fácil el tránsito, porque incluso puede venir algún familiar a ayudarle. Y claro, es más dulce. Puede estar perdido en cuanto a que pierde la conciencia un tiempo, pero los tiempos tampoco son tiempos fijos. Aquí no hay nada fijo, no hay reglas fijas. Para cada uno es un tiempo distinto. Igual que es una vida diferente, igual que cada uno arrastramos una forma de actuar diferente. ¿Comprendes? Entonces, lo importante es prepararse para saber que vas a pasar por ello. Y que no hay un tiempo de llegar a los 70, que a lo mejor te vas con los 20 o con los 30. ¿Comprendes? Sin enfermedades, pero con un accidente o de mil formas. Entonces lo importante es no perder el tiempo y actuar con conocimiento, aprendiendo, evolucionando, progresando. Como dice Miguel, siendo mejor persona, que eso siempre te va a ayudar en ese momento. Porque cuanto mejor persona hayas sido aquí, como decía esa señora, ese ser especial, que es dulce, que es cariñoso, que es amable, que ayuda a la gente. Todo eso es lo que funciona al otro lado cuando te vas. Ahí es donde vienen esas ayudas. Pero si has sido un ser orgulloso, egocéntrico, etcétera, etcétera, lo vas a pasar muy mal, muy mal. ¿Tiene que ver algo de merecimiento al momento de dejar? Totalmente, es lo que estoy hablando, el merecimiento es total, porque es lo que tú has aportado durante tu vida. Si tú has sido un ser que está trabajando en favor de los demás para que todo vaya más fácil, para ayudarlos en cualquier sentido, te dicen que hasta una sonrisa a tiempo estás ayudando a otra persona. Porque no es cuestión de ayudar materialmente, la caridad no es material, la caridad se puede hacer de muchas formas, escuchando, sonriendo, alguien que está sufriendo, apóyale. O sea, hay muchas maneras y eso va sumando puntos para el momento en que te tienes que ir. Eso lleva en la cuenta al otro lado. O sea, que nos conviene ser buenas personas. Ya lo creo, porque si no volvemos al principio, al bajo astral ese tan horrible y a ese planeta oscuro. No queremos oscuridad ninguna, queremos luz. Cuanto más luz, mejor para todo. Más. A ver, Dani. No, tú. Ok. Mira, una duda entre las miles. Entiendo que nuestra esencia es espiritual, pero como tú bien has dicho, tenemos con nuestro pasado, en este plano, una conexión animal. Mi duda es la siguiente, quizás sea un poquito light, pero
tú dijiste que evidentemente tenemos que tener siempre en cuenta esa conexión que nos acompaña siempre y está allí. Cuando a través de nuestras sucesivas venidas a este plano, llegará un momento en que nos iremos, supongo, alejando más y más de esa conexión. Mi pregunta es, cuando volvemos, cuando ya no tenemos que volver, por lo menos a este planeta, ¿es el momento en que esa conexión ha desaparecido por completo? Depende del plano espiritual que vayas. Es decir, no vamos a dar, depende de lo que estés haciendo en cada encarnación. No vamos a dar saltos. Todo en el universo es suave, lente, gradual, muy suave, ¿no? Es decir, no vamos a ir a un mundo feliz si no hemos pasado por un plano regenerativo. ¿Me entiendes qué te quiero decir, no? Pero indudablemente cuando estemos en planos superiores, en mundos felices, como los espíritus los definen, que son cuando ya los espíritus ya han prescindido de la materia totalmente, se entiende que ya han desaparecido todas aquellas imperfecciones que a lo largo de las miles y miles de encarnaciones que hemos tenido, hemos ido consolidando a lo largo del tiempo. Y que cuando hemos despertado, cuando hemos llegado a un momento en que nuestra conciencia despierta, hemos empezado a rebajar, hemos empezado a restar de todo aquello que anteriormente por ignorancia, no por maldad, sino por ignorancia, hemos ido acumulando. Despertamos y decimos, caramba, todo esto soy yo. Yo tengo que empezar a trabajar para mí mismo, que soy mi mejor amigo, y empiezo a trabajar para ello. Y trabajaré en esta encarnación, en la siguiente, en la siguiente, en la siguiente, hasta que llega un momento en el cual, en función de mi estado vibracional, de la fluidez de mi espíritu, puedo pasar a un mundo superior al que estoy. Pero no será un mundo de allí, sino un mundo cercano a nosotros, como son las ciudades espirituales que están muy cercanas al planeta Tierra, no te quepa la menor duda. Y que no todos vamos a ciudades espirituales, porque hay zonas, no solamente zonas umbralinas, que estas no hay que citarlas para nada, sino lugares de observación, lugares de cuidados, lugares de socorro, muy cercanos a la Tierra, sin llegar a los mundos superiores. Cuando tú hablabas precisamente de los estados de conciencia, es que no escuchan aquí. cuando hace un momento, al principio, hablabas de los estados de conciencia, del infierno y el cielo, evidentemente tenemos que contar todos los millares o millones de estados intermedios, que supongo que hace referencia ahora, entre lo umbralino y lo... Hay multitud de sintonías, multitud de estados, entre unos y otros. Tenemos para entretenernos. No, por ahí. ¿Quién? Miguel, ¿por qué no explicas un poquito que en el mundo espiritual la lengua no existe? Porque la lengua acá en la tierra miente, ¿no es cierto? ¿Cómo es la comunicación a través de la conciencia? Me gusta mucho la pregunta que me haces, porque he de diferenciar dos cosas. No todos los espíritus tienen las capacidades para comunicarse mentalmente. Aquellos espíritus embrutecidos, aquellos espíritus que acaban de desencarnar y que todavía no son conscientes de la situación, pues son espíritus que todavía tienen muchas necesidades, inclusive físicas. Espíritus que necesitan comer, que necesitan dormir, que necesitan llevar ropa, etcétera, etcétera, que tienen que dormir, ducharse inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque es la continuación de aquello que tienen aquí. Sin embargo, aquellos otros que han evolucionado, que se encuentran en un estado evolutivo superior, aquellos otros no necesitan absolutamente de nada de esto. Empiezan ya prácticamente a asimilar, claro, al principio tienen que ir asimilando su estructura molecular, espiritual, de forma que tomarán fluidos, tomarán una serie de sopas, de cremas, cosas que verdaderamente no digieren. Pero eso sí se pueden comunicar con el pensamiento entre ellos mismos. Pero aquellos otros que son espíritus todavía, que están en un periodo de iniciación, en un periodo de evolución, que son seres todavía muy primitivos,
muy vulgares, por decirlo de alguna forma, nos seguimos comunicando todavía con la palabra. Todavía con la palabra. Inclusive se conviven unos con los otros. Hay planos donde se conviven ambos, espíritus que no necesitan y espíritus que sí necesitan. Lo que sí podemos decir, por ejemplo, como anécdota, es que por ejemplo, en nuestro hogar existen fábricas a las afueras de la ciudad donde se fabrican sopas, se fabrica comida, se fabrican toda una serie de artefactos y de cosas que son necesarios para aquellos espíritus que todavía necesitan de aquellas cuestiones, que al cabo del tiempo, cuando vayan asimilando todo aquello, cuando sus organismos espirituales se vayan ajustando, irán previamente dejando de necesitar todo aquello. ¿Vale? Buenas tardes. Quizá por curiosidad he tenido oportunidad de ir a varios cementerios, Holocausto, Dunkerque, Harlingen. Son cementerios que han sido por motivos de guerra o por motivos que todos conocemos. Ahí yo me he sentido, tanto a la mañana, 8:30, 9 de la mañana, como al atardecer, que había como especie de telas, porque yo, aunque vayas en un grupo de 8 o de 10 personas, llegas un momento que estás solo. Y entonces... Acércate al micro, por favor. Perdón, estaba simplemente comentando que por motivo de curiosidad y cultura voy a la visita de los museos. O pueden ser iglesias, pueden ser monasterios, en este caso eran cementerios que se han producido por actos, unos vandálicos, otros motivos de guerra, que todos conocemos, y he notado que había como cortinas, como nubes a mi alrededor, como si retumbasen las tumbas o las tierras. No sé si tengo alguna explicación, no lo sé. Bueno, pues eso es energía acumulada, eso es algo holístico. A mí me sucedió lo mismo cuando fuimos de vacaciones a Berlín, que visitamos el campo de concentración de Mauthausen, donde realmente la energía era mala, pero era algo, la energía estaba tan concentrada que casi era materia, se notaba, y de hecho salimos de allí con muy mal rollo. Con muy mal rollo. Entonces, claro, es un sitio donde ha habido mucho sufrimiento, donde ha habido odio, donde ha habido desconocimiento, ha habido, pues toda la maldad de la que es capaz el ser humano. Entonces, esa energía queda concentrada y no es fácil, además, diluirla. Es decir, haría falta mucha buena vibración, mucha oración, si prefieres la palabra, pero bueno, haría falta mucho para compensar eso, que en nuestras manos está. Pero bueno, es algo habitual. En los cementerios no tanto. Los cementerios, de hecho, suelen ser los sitios más neutros que... De hecho, hay muy poca actividad mediúnica en un cementerio, muy poca. Hay mucho más en los hospitales, hay mucho más en centros de refugiados, en sitios complicados, pero en un cementerio suele ser bastante neutro. Digan lo que digan en televisión. No. Evidentemente me refería, por ejemplo, a toda la empalizada que hay en las playas de Dunkerque. Todas las están en Auschwitz, todo el campo en sí, ¿no? Entonces es que eso te hace vibrar. Sí, y eso sí, y si usted lo percibe es que tiene cierta sensibilidad, con lo cual yo le animo a que la desarrolle. Porque... Estoy encantada, es la primera vez, pero yo ya había oído de... Pero bueno, eso probablemente todos lo tengamos. Entramos en una habitación donde ha habido una discusión y notamos el mal ambiente, o entramos en una habitación donde ha habido algo bueno y se nota. En cualquier sitio cotidiano se nota esa energía. Entonces es bueno educar esa sensibilidad, porque le puede llevar a cosas muy interesantes. Gracias. Siguiendo con lo mismo, yo hablo alto. No te oyen, Charo, no te oyen. No, si es simplemente... Cántate algo. Mi hijo, cuando estuvo en Nueva York, a raíz de las Torres Gemelas, dice que le daba un yuyu tremendo. A mí me pasó igual, yo estuve en Nueva York y me pasó eso. Luego quiero hacer una pregunta, ya que estoy. Claro. Lo de los hospitales, en el otro plano, eso, claro, lógicamente no es de ladrillo, sino es como tú te lo imaginas o como ellos que hacen que te lo imagines.
Esas sí. maravillosas... Las ciudades parques, espirituales, la mayoría de ellas han sido creadas desde hace miles de años. Por ejemplo, nuestro hogar fue creado como hace unos 1500 años antes de que Brasil fuese constituida por unos indígenas que llegaron desde el mundo físico al mundo espiritual y prepararon con ideoplastías, es decir, con el pensamiento, crearon las ciudades. Casi todas tienen muchos años, tienen 1500, inclusive hay una que tiene 1500 antes de Cristo, que creo que es Alfa 1, y todas estas ciudades donde no todas son iguales, porque por ejemplo Alfa 1 está dedicada a la investigación, los médicos, los investigadores, los sabios, todas aquellas gentes que han estado trabajando aquí y que han desencarnado, que han estado trabajando para el bienestar del ser humano, han ido destinados precisamente ahí, Alfa 1, donde siguen trabajando y siguen elaborando en el aspecto farmacológico, sí, todas las profesiones que han tenido, que han tenido aquí, siguen trabajándolos allí para cuando ellos regresen otra vez, que ellas las puedan desarrollar. Son ciudades que han sido creadas, como decía antes, con el pensamiento, con la idea, y decían que como han pasado ya tantos años desde que fueron creadas, pues que todas están pues un poco identificando Egipto, Grecia, etcétera, etcétera, es decir, los tiempos antiguos, porque aquellas personas que lo crearon entonces eran de aquellos tiempos y las ideas de construcción que tenían eran precisamente así. De hecho, existen palacios y existen lugares donde ellos se reúnen, templos donde la gente se reúne también a orar, y naturalmente que todo aquello viene dado por los que construyeron aquella situación y que lo preparan precisamente. En nuestro hogar trabajaron para cuando todos aquellos que iban a desencarnar en la Segunda Guerra Mundial fuesen atendidos, con hospitales, con lugares donde iban a ser restablecidos, donde iban a ser atendidos. En fin, son ciudades maravillosas donde trabajan tanto como nosotros podemos trabajar aquí. Igual que es arriba, es abajo. Igual que es abajo, es arriba. Que lo sepáis. Sí, eso. Y volviendo un poquito a los cementerios en forma, digamos así, con la mente, no físicamente. ¿No es cierto que en el cementerio hay todavía espíritus pegados al cuerpo que están ahí sufriendo? Sí. Y también lo que van, digamos, que ignorantes van ahí a llamar, a llorar los familiares que se han muerto, sí. nos llaman más energía, digamos, claro. de más allá. Esto no lleva en los cementerios una energía espiritual bastante pesada. ¿Sabes qué ocurre? Que como se tiene tanto desconocimiento de las cosas, las personas en general piensan que el ser se encuentra pues ahí alojado en la caja o donde fuese, y acuden a estos lugares precisamente pues para orar por ellos, cuando verdaderamente aquellos que han espabilado, que han despertado, pues ya no se encuentra absolutamente para nada. Es como cuando tú te cambias de vestido, de chaqueta, que has tenido durante mucho tiempo, pero que llega de un momento en el cual dices, mira, ya está tan usado esto que ya no me vale, y me lo quito y lo tiro a la basura, ¿no? Verdaderamente es así. Pero evidentemente hay muchos espíritus que desencarnaron y se quedaron tan pegados a su materia que no fueron capaces de separarse, que han estado durante mucho tiempo apegados a su cuerpo, que ha ido deteriorándose a lo largo del tiempo, inclusive viendo los gusanos, cómo se comía el cuerpo, etc. Hay un libro que se llama Crónica de un despertar, que lo tenéis ahí, de un espíritu que estuvo durante 15 años al lado de su cuerpo, en la caja, en el sepulcro, viendo cómo se iba deteriorando todo, hasta que ya vinieron a buscarle, ¿no? Pasaban por allí, le hablaban, no hacía caso, pero ya llegó un momento en el cual tuvo que despertar y se lo llevaron. 15 años estuvo supeditado a esa situación, viendo cómo el pueblo, la gente pasaba por allí, rezaba a la gente, etcétera, pero él era incapaz de verles a todos aquellos que estaban. Vale, más pronto. Este chico pide la palabra. Sí. Bueno, tenía dos preguntas, no sé si muchas preguntas. Bueno, la primera era acerca de la percepción del tiempo
de cómo en el mundo espiritual, la manera en la que pues, los espíritus perciben el tiempo, si realmente el modo de percibir una vez que están allí en el más allá, pues el otro plano, por así decir, pues si lo perciben del mismo modo que nosotros percibimos la realidad, o si es un modo en el cual ellos para comunicarse con los mediums pues hablan en terminología de años o milenios o tal. O sea, quería saber pues eso, ¿no? Si la percepción del tiempo allí es parecida aquí a la que tenemos aquí en la Tierra. Y luego la segunda pregunta que tenía era acerca de lo que es la relación, una vez más, entre los espíritus y lo que son los seres vivos, acerca de lo que, por ejemplo, con el tema de las personas que tienen adicciones. Yo he escuchado mucho hablar acerca de que, por ejemplo, personas que tienen adicciones a drogas, a alcohol o incluso a ludopatía, etcétera, pues que cuando una persona es adicta, pues en el momento de, digamos, de practicar su adicción, pues como que empiezan como a aparecer espíritus que en la vida han estado apegados a ese tipo de adicciones y que incluso pueden interactuar, interferir con las personas vivas, ¿no? Entonces, pues eso, quería saber, pues por ejemplo, también en sitios como por ejemplo los casinos o las discotecas, etcétera, si hay mucha energía espiritual interactuando con la gente. Vale, bueno, yo te contesto a la primera y te diré que las colonias espirituales seguían por la noche y el día como nos guiamos nosotros. ¿Por qué? Porque están muy cercanos a nosotros todavía. ¿Comprendes? Eso sí, no existe ni el verano, ni el otoño, ni el invierno. Las estaciones, ellas no son contempladas, pero la noche y el día sí que se dirigen los espíritus por esta circunstancia. ¿Vale? Bueno, te paso a la segunda. Bueno, Miguel, pero también hay que decirles que los que están sin conocimiento, que no están en esas ciudades, claro, que están en erraticidad, no se enteran de nada. No se enteran del tiempo ni se enteran de nada. Muchas veces les preguntas que cuándo se han ido al otro lado y no te son capaces ni de contestar su nombre. Depende siempre de la evolución de cada ser, ¿sabes? Es como un bucle, ¿no? Es como un bucle. No, es un tiempo que está ahí, en el cual desde que tú te vas, si no has tenido que pasar a planos inferiores horribles, pues tú estás ahí esperando, te dicen, como si dijéramos en la sala de espera, hasta, ya, pero es que le quiero hablar más fácilmente, para que cuando te digan, bueno, ya vete preparando, que tienes que volver a otra reencarnación y tal, ese tiempo de un lado a otro es la erraticidad. La segunda parte era, espera que las no adicciones. Ya eran las adicciones, que corren mucho. Bueno, pues las adicciones efectivamente, como dices, son fatales, porque cuando tú estás haciendo cualquier tipo de adicción, sea el que sea, los espíritus que se han ido y que están atrasadísimos y se han ido con esa misma adicción son los que vienen a rodearte porque necesitan seguir respirando lo que tú estás emanando, o de ese tabaco, o de esa droga, o de ese alcohol, y son los que te rodean. Consecuencia, que en las zonas, como por ejemplo en las discotecas, pues te puedes imaginar todo lo que hay ahí adentro. O sea, en zonas donde no sean zonas buenas, vamos a decir, está rodeado de esos seres atrasados que son los que están a cada ser del que está con esa adicción, rodeándole, para que siga, e intuyen a que siga más, porque los necesitan ellos también. Y por ello es muy difícil muchas veces que el que está con ganas de salir le cuesta mucho salir, porque claro, le están rodeando e intuyendo los otros que están alrededor. Pero hay que proponérselo. Hablando de adicciones, nos hemos encontrado un caso muy curioso de energía un poco negativa en gimnasios. Sabes que bueno, se está dando lo que se dice vigorexia, es decir, un excesivo culto al cuerpo, que se genera una serie de endorfinas que producen placer, con lo cual el cuerpo se hace adicto a ese placer, con lo cual empieza a hacer deporte sin parar, ¿no? Claro, también los gimnasios son un sitio, no todos, donde uno se centra mucho en sí mismo.
Es decir, se olvida de los demás y dedica mucho tiempo pues a yo, mime, conmigo, y a su físico, a algo material. Con lo cual ahí tiende a formarse cierto puntillo negativo. Ojo, hacer deporte es muy bueno, ir al gimnasio es muy bueno, pero todo dentro de unos parámetros. La señora quería preguntar. Yo quería preguntar respecto, que hemos hablado de los cementerios, pues cuando en lugar de enterrar a las personas se les incineran y decides tenerlo en casa o echarlo al mar o al aire, no sé si eso influirá al árbol sobre el espíritu, o yo personalmente pienso que ahí ya no está, o sea que el espíritu ya no está ahí, pero no lo sé, entonces por eso lo pregunto. Gracias. Si este es un dilema que se nos plantea muy a menudo, si lo quemamos, si lo enterramos, qué va a ser lo menos trágico para el muerto y para nosotros. Y todo va en función también de cómo sea la persona que ha desencarnado. Si verdaderamente la persona es una persona pues, espiritual, es una persona que pensaba, como usted acaba de decir ahora, que ahí la materia ya no está, pues le va a dar exactamente lo mismo lo que se haga con ellos. Hoy en día pues se incinera y etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquellos otros que piensan que todo se acaba, de que la cosa está ahí, pues verdaderamente lo pasan pues muy mal, de una forma y de la otra. Porque si somos conscientes de que nos están metiendo en una caja, nos están echando tierra encima, que nos van a dejar ahí cerrados, o si nos van a meter en un horno donde las llamas nos van pues, a quemar totalmente, imagínense el espíritu cómo ha de sufrir y cómo ha de padecer. Por eso es tan necesario. Y volvemos otra vez a incidir. Para eso estamos las casas espíritas. Para eso está la literatura espírita, para ayudar a la humanidad, para ayudar a la gente, para que sepan que en el momento de la desencarnación tienen que apartarse del cuerpo físico. Tienen que buscar que les ayuden, tienen que buscar con su guía espiritual que estará allí seguramente para atenderle, para llevarle a otro espacio y para que deje la materia. Que la materia se usó, como decíamos antes, como la chaqueta, como el traje, como el vestido, y que verdaderamente ya no sirve. Hemos de buscar otras situaciones, hemos de buscar otros medios. Por eso tantos y tantos que han desencarnado vuelven a sus casas, ven que no les hace nadie caso, van a la oficina donde trabajaban antes, no me hacen caso, verdaderamente no me consideran. Le he ido a mi casa, le he hablado a mi mujer, yo no sé qué le habré hecho porque no me ha dicho nada. Mis hijos, les hablo a mis hijos y como siempre no me hacen ni caso ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque son personas que no han despertado todavía, como otros muchos que no despiertan a pesar de estar aquí vivos y ser jóvenes, no despiertan ni les interesa en absoluto. Viven para la materia, viven para el momento, viven pues para el cigarrito, para el móvil, en fin, para el cubata, toda esta serie de cosas que verdaderamente son seres, como decíamos antes, fisiológicos, no psicológicos. Este joven quería preguntar. De todas formas, pensad una cosa, porque es que antes me quedo con ganas de decirlo. Las encarnaciones, que tenemos tantísimas oportunidades, muchas veces pasamos por ellas sin adelantar ni lo más mínimo. Bueno, a raíz de lo que ha comentado Juan Miguel sobre los guías espirituales que nos esperan en muchas ocasiones en el momento de partir, yo quería saber si una vez un encarnado pasa a ser desencarnado, continúa teniendo el mismo guía espiritual en ese plano, y en ese caso, en el caso de los espíritus que se quedan, digamos, en una erraticidad en mundos inferiores, vamos a decir en el plano astral, en el plano, ¿tienen también guías espirituales? Nuestro guía espiritual, que ha sido el asignado y el que se ha comprometido desde el momento de la fecundación, desde que hemos sido fecundados, nuestro guía espiritual ya se encuentra comandándonos e intentando ya protegernos. Hasta el momento de la desencarnación siempre estará con nosotros. En el momento de la desencarnación, cuando nosotros despertemos, cuando nosotros seamos conscientes de la situación que estamos viviendo, Él vendrá a presentarse y dirá: he estado contigo durante todo este tiempo.
Me siento contento, me siento orgulloso, porque yo adquirí el compromiso también de dirigirte para que tú evolucionases, y has evolucionado. Para mí también es evolucionar, el que tú hayas evolucionado. Lloré contigo en los momentos tristes, me alegré en los momentos contentos, estuve contigo en los momentos que me necesitabas, que pedías por mí, y lo hemos conseguido los dos juntos. Entonces en ese instante ya queda a merced de los espíritus mayores que se encuentran en ese estado en el cual el espíritu va a despertar. ¿De acuerdo? Pero habla de los otros. Sí. Bueno, ¿para qué hablar de los otros? Sí, sí, claro. ¿También de los otros? Claro. Este joven te ha preguntado de las dos formas. Bueno, los otros verdaderamente hay veces en que los cuales, como están tan concentrados, tan bloqueados con las últimas diapositivas que les ha quedado grabadas, pues verdaderamente no ven a nadie, a pesar de que el guía espiritual también está allí. También está allí cuidando de él, intentando ayudarle, hacerle comprender que ha tenido una experiencia nefasta, que por mucho que se acercaba a él no le prestaba ningún tipo de atención, que prestaba atención a otra serie de cosas, a pesar de que fue reclamado al astral muchas veces a lo largo de su vida para hablar con él y hacerle comprender que estaba equivocado en el camino. He sufrido contigo muchísimo, no me escuchabas, desoías todas mis orientaciones, mis intuiciones, mis inspiraciones. Te he protegido en momentos muy difíciles de tu vida, pero tú persistías y persistías y persistías, dando cabida a todas las sombras que iban a visitarte, sin hacer caso de aquello que te orientábamos. Así sería. Víctor, a mí me gustaría que tú que hablas con los espíritus. Has hablado antes del trabajo mediático de los martes, tú eres adoctrinador. A mí me gustaría que nos contases un poco qué sientes cuando ellos te cuentan sus vidas, sus cosas raras. Explícanos un poco todo eso, porque no todos los espíritus son maravillosos, están en un lugar precioso. Y ya de paso nos sirve para completar la primera pregunta que nos hiciste de cómo trabajamos aquí. Te expusimos la primera parte, la de los medium, pero trabajamos siempre en equipo de dos. El medium, que es quien incorpora el espíritu, que siempre va acompañado de otra persona. La literatura espírita, sobre todo de corte brasileña, le llama adoctrinador. Es una palabra que a mí no me gusta nada porque no adoctrinamos. Yo no tengo doctrina para... O sea, yo puedo orientar, puedo animar, puedo acompañar. Me gusta más la palabra de orientador o compañero, que incluso a los propios espíritus la palabra adoctrinador les pone un poco nerviosos, porque parece que les vamos a soltar ahí una teología elevada cuando no es el caso, ¿no? Entonces trabajamos de dos en dos. El orientador hace preguntas y el espíritu a través del medium responde. Se presentan dos tipos de espíritus elevados, que en ese caso se nota por la vibración, evidentemente a poco sensible que uno sea, se nota pues una calma, una tranquilidad, uno sale en la gloria ese día de aquí de la casa, ¿no? Y también los mensajes que nos comunican pues son de ánimo, son de sabiduría, de conocimiento, a veces son mensajes personales que ayudan, normalmente son mensajes públicos, que pueden ayudar a todo el mundo. En otras ocasiones se presentan espíritus necesitados, no espíritus bajos, porque yo creo que bajos somos todos en mayor o menor medida, pero tampoco somos quien para juzgar. No podemos decir estamos ante un espíritu bajo, preferimos utilizar la palabra necesitado. Necesitado o ignorante, ¿no? En ese caso la energía cambia, es una energía donde sientes que tienes a tu lado a alguien preocupado, que tienes a tu lado a alguien desorientado, despistado, con miedo. A veces sientes miedo. A veces es un chulo, es un borde. Entonces, como en Madrid. Y suelen venir un poco molestos porque dicen que les han traído. Dice, yo estaba tan a gusto paseando por la Gran Vía o en no sé qué garito tomándome mis copas, dice, y me han traído aquí. Y les estoy escuchando y vienen bastante enfadados. Entonces, bueno, pues ahí se inicia un diálogo. Yo creo que es un poco también la forma de trabajar. Iniciamos un diálogo con ellos, intentamos ver cuál es su situación. Es más importante a veces escuchar que hablar. Es un poco labor de psicólogos, porque
porque no les sirve que les demos grandes orientaciones, grandes verdades, que les demos, por supuesto, nada de dogmas, porque no lo reciben bien, pero a ellos les ayuda a hablar, hablan. A veces no se acuerdan, pues bueno, hay que ir un poco preguntándoles, a ver qué sensación tienes, cuál es lo último que en tu interior sientes, te recuerdas a alguna persona de tu propio nombre, bueno, se les va un poco accediendo a ellos, ¿no? Hasta que empiezan a hablar, cuentan su situación, cuál es el problema que tienen y por qué no avanzan. A veces no quieren avanzar. Entonces, pues uno intenta vérselas, pues a ver cómo le entro yo a para decirle que esto no es vida y que bueno, que es una pérdida de tiempo. Bueno, la verdad es que es totalmente una labor de psicólogo, porque de ahí uno sale bastante agotado, porque hay veces que no sabes cómo lidiarlo, ¿no? Y bueno, más o menos una vez que ya se les anima o se les plantea que hay estados superiores de conciencia o más avanzados, o una situación que pueden acceder a una situación más cómoda, pues dan el paso. Ese paso muchas veces pasa por arrepentirse de algo que hicieron, o de reconocer que hicieron algo mal, o reconocer que se equivocaron, o a bajar su orgullo. A lo mejor esa pequeña cosa les sirve para que se le abra lo que ellos dicen: se me han abierto las puertas y veo luz. Claro, y en ese momento pasan pues con una alegría que no os podéis imaginar. Es más o menos así un poco en esquema el trabajo que... La pregunta. No, cógele ese que no se enteran allí. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué parte o quién ayuda a eso, tanto al orientador como al medium, en el plano espiritual? Quiero que me comentes algo de eso. El orientador, hablo un poco bajo mi experiencia, pero creo que el orientador también es un poco medium, porque se dicen cosas o se dan consejos que en otras circunstancias yo personalmente no sé de dónde me ha salido esa cosecha, no sé cómo se me ha ocurrido esa idea feliz que de repente a esa persona le ha ayudado. O estás hablando y dices: mira, va a venir alguien a buscarte, y yo mismo me quedo pensando, digo, ¿por qué he dicho que va a venir alguien a buscarles? Y digo, me estoy lanzando aquí un farol, pero sin embargo viene alguien a buscarle, con lo cual yo soy el primer sorprendido. Por eso, lo habréis oído aquí muy a menudo en todas las conferencias, que medium somos todos. Algunos lo tienen más desarrollado y tienen la capacidad de incorporar. Los que no incorporamos, que es mi caso, yo creo que se nos concede cierta intuición o cierta ayuda que es mediúnica, sin duda. Perdona, Víctor, se te olvida decir que todos los adoctrinadores tenemos detrás un hermano también que nos ayuda. Ciertamente. Es el que te está intuyendo, Sin duda. Es así, cada uno tenemos uno. Bien. Sin duda. De cualquier manera, como tú decías, Víctor, el trabajo del adoctrinador es bastante complejo, pero yo cuando estoy adoctrinando me compenetro de tal manera con el medium que no escucho quién está hablando al lado mío ni los que tengo. Pero lo que hay que hacer el adoctrinador es mantener una conversación normal y corriente como la que tenemos tú y yo ahora. Sí. Y esa parte psicológica, ¿no es cierto?, que también nos ayudará un poco para preguntarle y sacarlo de esa situación difícil, ¿no? Pero es así. Sí, nos aconsejan, de hecho, el poner siempre una antena hacia arriba y una antena hacia el espíritu. Es decir, por un lado, recibir de arriba energía, ayuda y transmitirle. Por otro lado, es muy importante esto que comentas de ponernos a hablar de tú a tú. Es decir, sería muy mal trabajo que el adoctrinador o el orientador se piense que está por encima del espíritu al que está ayudando. Normalmente no se avanza. Cuando el espíritu dice, pues nada, que he venido, que me han traído aquí, pues yo muchas veces la respuesta que doy, digo, a mí también me han traído, que podría estar a esta hora tomando unas cervezas con mi pareja y sin embargo pues estoy aquí un martes, ¿sabes? Pues trabajando, a mí también me han traído, y en realidad terminamos aprendiendo casi nosotros más que ellos, con lo cual es muy bueno ponerse en un plano de igualdad. Además es que es así, ¿para qué vamos a darle vueltas? Sí. Pero Víctor reconoce que hay que tener una base de conocimiento espírita para estar ayudando como adoctrinadores, o los que son medios,
incorporando como medios, porque la base es fundamental, no es hablar solo como el que está aquí hablando ahora mismo. Hay que tener una base de estudio, que hemos estudiado, ¿no? El conocimiento nunca está de más. Muchas personas de las que están aquí eso no lo saben si no se lo cuentas. Entonces hay que tener una base de conocimiento espírita, que ahí es donde aparece la doctrina espírita de Allan Kardec. Y después el trato con esos hermanos, aparte, va dando un pozo de conocimiento. Pero primero hay que tener una base, como en todo en la vida. Sin ese conocimiento no es solo hablar por hablar, porque muchas veces patinarías y dirías nada más que tonterías. Bueno, y también se terminarían haciendo cosas raras que a lo mejor no es que sean malas, pero terminaríamos perdiendo el tiempo. Pues terminaríamos pues sacando una bola de cristal o un péndulo, o cuando en realidad es mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Es una conversación. Estoy conversando contigo, estoy conversando con un espíritu, es lo mismo. No sé si... Víctor, perdón un segundo. bueno. Bueno. De cualquier manera, lo que dice Mariluz es como nosotros, si ingresamos al colegio en primero, no podemos saltar de primero a sexto sin haber pasado los sucesivos pasos hasta llegar a sexto. Y acá es exactamente lo mismo. Yo no puedo venir acá y de hoy para mañana hacerme adoctrinador si no conozco. No, sin duda, pues sí, el conocimiento nunca está de más, la experiencia, conocimiento de textos sagrados, porque de alguna forma pues a veces vienen bien, bueno, nos sirve, vamos, de todo tipo de textos. Por supuesto, el conocimiento nunca está de más, creo que. Sí, quizá la pregunta no venga un poco a cuento del tema de hoy, pero me vais a perdonar que quiero lanzarla porque Kardec en el libro del Evangelio, hay un apartado, uno de los muchos, que habla de la mediunidad gratuita. Yo quiero preguntar qué responsabilidad tiene el medium ante ese grave error de cobrar por algo que se le ha dado gratuito. Este es un tema que muchas de las veces se nos plantea y que verdaderamente no queremos tocarlo, porque siempre va a haber alguna persona que se va a sentir mal, como es lógico. Pero nosotros estamos en una casa espírita, ¿sabes? Y el estar en una casa espírita significa que todo aquello que hacemos, lo hacemos de manera altruista. Aquí venís todas las semanas a cursos, a coloquios, a conferencias, tenéis libros ahí gratuitos a la entrada, realizamos la tarea de la mediunidad, hay consulta a personas que vienen para preguntar por temas personales, cada uno, y a lo largo de años y de años, esta casa, como muchas casas, lo hacen todo gratuitamente. Jesús dijo que de gracia lo que recibes, de gracia lo has de dar. Que haya personas que utilicen la mediunidad para su medio de vida, pues es una responsabilidad que ellos adquieren, y que cuando pasen al otro lado de la vida, verdaderamente pues sabrán cuál es la responsabilidad que han adquirido. Nosotros no entramos en esa tesitura, en ese juego, en ese juicio, y cada uno es responsable de su vida, de sus actos y de aquellas decisiones que tome. Pero las casas espíritas trabajan de manera altruista y gratuitamente en todo lo que realiza, en todo. Más preguntas. Aquella joven lo puede pasar. Está atrás. A ver, Marta. A ver, quería hacer una pregunta volviendo a las colonias espirituales. No me he enterado de nada. Sobre las colonias espirituales. Las personas de convicciones religiosas fuertes y de categoría moral elevada y de diferentes confesiones, que aquí nos tratamos todos con respeto, ¿van a la misma colonia o hay una colonia maometana, una judía? Y una vez allí, ¿saben que Jesús fue el ser más evolucionado que ha venido al planeta? ¿Y cómo se sentirían? Gracias. Mira, dentro de una misma colonia espiritual existen diferentes zonas. Es decir, aquellos que tienen unas creencias determinadas irán por afinidad y por sintonía todos juntos.
no suelen estar mezclados, porque se respeta mucho la creencia de cada uno, a pesar de ser una colonia donde hay multitud de personas, hasta 1 millón, por ejemplo, en nuestro hogar existe, ¿no? Pero respetan mucho esto, es decir, personas que han vivido, por ejemplo, en Oriente no se van a mezclar con Occidente, y así parecido. Las creencias religiosas las respetan. Ahora bien, todos sabemos que con el paso del tiempo vamos conociendo, vamos modificando nuestra vida con el conocimiento y con el saber. Dentro de la misma colonia también se va modificando nuestras ideas. Y en realidad, ¿qué ocurre? Que todas las religiones, todas las doctrinas, filosofías, pues todas nos conducen hacia el bien, hacia el bien. Que las personas que lo utilizan le hayan cambiado la orientación, vale, pero el fondo de todas ellas es verdaderamente llegar al bien, llegar a Dios, llegar al Creador, se llame como se llame, en cualquier sitio, en cualquier religión, en cualquier fe. ¿Vale? La última. Sí. La última ya. Me toca, a ver. Depende del nivel de evolución, vamos a un plano o vamos a otro, depende ¿no? de evolución, ¿no? Esto ya lo hemos comentado antes. En función del estado evolutivo, nosotros vamos a ir automáticamente designados a un nivel evolutivo determinado que esté en sintonía con nosotros, aquellos que nos vaya a acoger. Por lo tanto, si nosotros hemos adquirido un nivel cercano a la Tierra, porque no hemos evolucionado, pues vamos a quedarnos pues en los puestos de socorro, en centros, en lugares donde verdaderamente están seres como nosotros. Pero si nosotros hemos ido creciendo, si hemos ido mejorando, si hemos ido avanzando, nos va a dar la oportunidad de acercarnos, quizá a lo mejor hasta alguna colonia espiritual, por merecimiento. La última para ti. Vale. Vale, quería preguntar acerca de, o sea, todo lo que es toda la evolución espiritual a lo largo de las vidas, ¿no? Cómo se perfecciona el espíritu, ¿no? A través de las reencarnaciones. Y bueno, habéis comentado pues que, por ejemplo, sentimientos tales como la ira, el rencor, la ambición, todo eso, como cada vez, ¿no? A medida que uno se va reencarnando, como uno pues a través de múltiples vidas pues va superando, ¿no? Ese tipo de obstáculos. O no. Bueno, yo, a ver, quería decir que casi todas estas cosas, ¿no? que hay que superar, ¿no? Son como obstáculos psicológicos, ¿no? Que están como fuera de lo que es la persona, bueno, fuera de la persona, están en la psique de la persona, ¿no? Yo, un poco a colación de lo que ha dicho Víctor, que ha tocado un poco el tema de los gimnasios, de la energía chunga de los gimnasios y tal. Yo es una industria que yo conozco bastante, ¿no? Y tal. Y bueno, entonces quería preguntar de que si, por ejemplo, una persona que cuando estaba encarnada ha estado con un gran exacerbado culto al cuerpo, y como si fuera, pues yo que sé, algo incluso pues algo pues chungo, ¿no? Como puede ser, yo que sé, el ser muy ambicioso, o el tener algo así que lo tiene a uno enganchado o atrapado, ¿no? Quiero decir, eso es algo también que a través de las reencarnaciones y a través de la evolución, eso es algo que también el espíritu tiene que sobreponerse y en lo cual evolucionar. Contesta Víctor y terminamos. Bueno, pues sí, bueno, está relacionado con el karma, claro. Utilizamos la palabra karma, aunque es un concepto védico y a lo mejor para los Vedas pues tiene un sentido que nosotros no llegamos a alcanzar del todo, pero creo que es bastante intuitivo. Es decir, si uno analiza en su vida actual, en su reencarnación actual, ¿qué es lo que le está costando trabajo? Pues ahí tiene una materia que tiene que desarrollar de vidas pasadas, probablemente. O sea, dificultades, enfermedades, malos tragos, que uno dice, pero bueno, ¿por qué me toca a mí esto? Cargas, todo eso es algo que le toca eso, trabajar probablemente de vidas pasadas, ¿no?
Y yo creo que cada uno, si seriamente nos ponemos a decir, vamos a ver, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué tengo esta cualidad, esta característica? Que cada uno piense en su caso. Probablemente tenga ahí su punto de trabajo, lo que le piden en esta reencarnación, que mejore. Cosas como pereza, cuestiones como prontos, de carácter, mal humor. Eso nos está dando bastante pistas de cuál es el trabajo que nos piden que hagamos en esta reencarnación. No sé si te he respondido o a lo mejor si no, luego podemos ampliar. ¿Vale?